me gusta esa chica. No. Pará. Tengo miedo. Tengo miedo de que sea feminazi. Si sospechas que esa chica que te gusta es feminazi, lo querés corroborar, Podés seguir estos consejos que te damos para que el tema por fin puedas aclarar. Si usa un pañuelo verde atado en la muñeca y si se rapa de la oreja para atrás, o si se deja crecer larga la melena, hablamos de esa que le crece por acá. Si tiene un vocabulario medio extraño y te habla del androcentrismo patriarcal, si dice todes, sorora o machirulo, y si te vienen a empezar a sospechar. Si te tortura escuchando mis Bolivia o los monólogos de Malena Pichot, Ni se te ocurra decirle que no te gustan, que si tal cual bate la boca es lo mejor. Si la invitas a una romántica velada y propones hacer un brindis con champán, Ella te dice que no brinda con pavadas, dice salud con la copita menstrual. Si cuando pasa por enfrente de una iglesia, en vez de persignarse como un ser normal, Ella se saca la remera y sin corpiño le muestra a Dios algún mensaje de Satán. Si va al frente por todas las causas justas y en cada lucha popular te la encontrás, si es la primera en defender cada derecho, no tengas duda, es feminazi de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto,